Ya vamos a empezar definiendo lo que es administración del efectivo. Ya una empresa, tanto manufacturera o de servicios, para realizar sus transacciones requiere de materia prima e insumos. Esta la- las puede comprar de dos formas. Puede adquirir las materias primas al contado o a crédito. Si las realiza a crédito, se va a generar las cuentas por pagar, ¿verdad? Luego, estas materias primas entran al proceso productivo y se obtiene un producto final con el objetivo de venderlo. Y se puede realizar las ventas también de dos formas, al contado o a crédito. Si es a crédito, esta nos genera las cuentas por cobrar. Al vender a crédito y al pagar las compras puede haber un desfase en el efectivo disponible. Y eso es lo que se analiza en este tema. Entonces, ¿qué es el efectivo? El efectivo es la disponibilidad de caja y bancos que genera o recibe durante un periodo determinado, que posibilita realizar las operaciones de la empresa. Ahora vamos a ver cómo se calcula el ciclo de caja y cuál es su forma de análisis, ¿ya? Para esto vamos a definir el ciclo de caja. ¿Qué es el ciclo de caja? Es el tiempo que transcurre desde que se paga la compra de la materia prima hasta que se efectúa el cobro por el concepto de venta del producto. Entonces, el ciclo de caja es el número de días que transcurre antes de cobrar el efectivo de una venta, después de haber pagado el inventario o después de haber pagado las cuentas por pagar. Los factores que intervienen son el ciclo operativo y el ciclo de pago. ¿Qué es el ciclo operativo? El ciclo operativo es igual a la rotación de inventarios más la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de inventarios nos indica el número de veces el número de veces que el inventario sale al mercado. Y la rotación de cuentas por cobrar nos indica cada cuánto las cuentas por cobrar se vuelven efectivo. Entonces, ¿qué es el ciclo operativo? El ciclo operativo es el periodo que se necesita para adquirir el inventario, venderlo y cobrarlo. Luego tenemos el ciclo de pagos, que el ciclo de pagos es igual a la rotación de cuentas por pagar. La rotación de cuentas por pagar nos indica cada cuánto nosotros pagamos nuestras deudas. Y de ahí calculamos el ciclo de caja, que es la diferencia entre el ciclo operativo y el ciclo de pagos. O la rotación de inventarios más la rotación de cuentas por cobrar menos la rotación de cuentas por pagar. Es Esto puede tener otras denominaciones, las cuales las tenemos acá, ¿ya? La rotación de inventarios también denominada edad promedio de inventario, la rotación de cuentas por cobrar también denominada periodo de cobranza promedio, la rotación de cuentas por pagar o periodo promedio de pagos, ¿ya? Estas son sus otras denominaciones. Ahora vamos a hacer un análisis gráfico del ciclo de caja. Primero tenemos la compra de materia prima y la rotación de inventarios, ya hasta el momento en que se realizan las ventas, en este caso a crédito, lo que genera las cuentas por cobrar, y ahí tenemos la rotación de cuentas por cobrar o el periodo promedio de cobranza. Y ambos, tanto la rotación de inventarios más la rotación de cuentas por cobrar, nos dan el ciclo operativo, ¿ya? Como habíamos dicho, el ciclo operativo es desde el momento en que nosotros compramos la materia prima, logramos venderla y realizamos el cobro de esas ventas. Luego tenemos el ciclo de pagos, que es la rotación de cuentas por pagar, donde realizamos el pago a los proveedores. Y de la diferencia del ciclo operativo y el ciclo de pagos tenemos el ciclo de caja. El ciclo de caja es el tiempo que transcurre antes de cobrar el efectivo. El tiempo que transcurre antes de cobrar el efectivo después de haber realizado nuestros pagos a los proveedores. ¿Ya? Entonces, durante ese tiempo la empresa necesita financiarse de alguna manera.
por lo que el objetivo de la administración del efectivo es reducir el ciclo de caja para reducir el riesgo. Entonces, las estrategias o políticas para la administración del efectivo van a estar orientadas a la reducción del ciclo de cajas, ¿ya? Con este fin, nosotros buscamos rotar los inventarios tan pronto como sea posible, es decir, reducir la rotación de inventarios, esta parte de acá. Como otra estrategia tenemos cobrar las cuentas por cobrar lo más antes posible, reducir la rotación de cuentas por cobrar. Y otra estrategia, cancelar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible, es decir, aumentar la rotación de cuentas por pagar. Si la rotación de cuentas por pagar aumenta, el ciclo de pagos, el ciclo de caja se reduce, ¿no ve? Entonces, todas las políticas o las estrategias que se plantean para la administración del efectivo tienen el fin de reducir el ciclo de caja, con el objetivo de reducir el riesgo. Por otra parte, tenemos el efectivo mínimo de operaciones por desembolsos totales, denominado EMO. ¿Qué es el efectivo mínimo de operaciones? Es la cantidad mínima de dinero que se requiere para que la empresa realice sus operaciones y le permita a la empresa generar un margen de seguridad para realizar pagos no previstos. El EMO, el efectivo mínimo de operaciones, es igual a los desembolsos operativos anuales sobre la rotación de efectivo. El desembolso operativo anual hace referencia a los gastos operativos anuales que realiza la empresa. La rotación de efectivo es igual a 360 entre el ciclo de caja, ¿ya? Y su interpretación es, el efectivo rota un número de veces al año, ¿ya? Entonces, la rotación de efectivo nos indica cuántas veces rota nuestro efectivo en un año. Ahora vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? En el ejercicio 1 nos dice, se tiene la siguiente información respecto a dos empresas. Nos da esto. Nos da estos datos, ¿ya? Las ventas, compras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Nos dice que ambas empresas tienen una rotación de inventarios de 50 días. Realizar un análisis del ciclo de caja. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a realizar el análisis para la empresa A. Acá tenemos sus datos. Ya nos da los datos de ventas, el de compras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y también nos indica que la rotación de inventarios para ambas empresas es de 50 días, ¿no ven? Acá nos dice calcular el ciclo de caja o realizar un análisis del ciclo de caja. Acá tenemos las fórmulas para el cálculo del ciclo de caja. ¿Ya? En este caso, la rotación de inventarios ya lo tenemos, ¿no? Necesitamos la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar es igual a las cuentas por cobrar, en este caso es 300, sobre las ventas, que es 700 por 360 días, lo que nos da un resultado de 154,28 días. Como el resultado está en días, esto se redondea al inmediato superior. Luego tenemos que calcular la rotación de cuentas por pagar o el ciclo de pagos, que es igual a las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, en este caso 280 entre el costo de ventas. El costo de ventas, acá nos da el dato de compras, entonces vamos a tomar ese dato. En este caso 600 por 360, lo que nos da una rotación de cuentas por cobrar de 168 días. Y con esto ya podemos calcular el ciclo de caja, ¿ya? Que es la rotación de inventarios de 50 más la rotación de cuentas por cobrar de 155 menos la rotación de cuentas por pagar de 168, lo que nos da como resultado un ciclo de caja de 37 días, lo que nos indica que van a transcurrir 37 días antes de cobrar el efectivo, después de haber realizado nuestros pagos. ¿Ya? Es decir, que realiza sus pagos 37 días antes del momento
en que cobra sus cuentas por cobrar. Ya entonces, durante estos 37 días, la empresa A necesita financiarse de alguna manera para poder realizar sus operaciones. Ahora vamos a analizar la empresa B, ¿ya? Acá tenemos las fórmulas para poder determinar el ciclo de caja. La rotación de inventarios nos dice que es igual, en este caso 50. La rotación de cuentas por cobrar va a ser las cuentas por cobrar, que en este caso son 250, entre las ventas, que son 700, lo que nos da un resultado de 128,57 días. Igual se redondea al inmediato superior. Luego tenemos la rotación de cuentas por pagar, que va a ser las cuentas por pagar, que es de 150, entre el costo de ventas, que en este caso va a ser de 400, por 360, lo que nos da 135 días, y con esto ya calculamos el ciclo de caja, que va a ser 50 más 129 menos 135, lo que nos da un ciclo de caja de 44 días, lo que nos dice que la empresa B realiza sus pagos 44 días antes de que pueda realizar o antes del momento en que cobra sus ventas a crédito en este caso. Ya entonces, durante estos 44 días, la empresa B tiene que buscar maneras para financiarse o modos para financiarse. Ahora vamos a hacer una comparación ya de la empresa A y de la empresa B. En el ciclo operativo tenemos a la rotación de inventarios y a la rotación de cuentas por cobrar. El caso de la rotación de inventarios es el mismo para ambos, ¿ve? Ahora vamos a pasar a la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar nos indican que en este caso, para la empresa A, que las cuentas por cobrar se vuelven efectivo cada 155 días. Para la empresa B, las cuentas por cobrar se vuelven efectivo cada 129 días. Como una estrategia para la administración del efectivo, indicábamos que se quiere disminuir el periodo de cuentas por cobrar, ya es decir, la rotación de cuentas por cobrar. En este caso, la empresa B tendría una situación más favorable, puesto que su rotación de cuentas por cobrar es menor, ¿no ve? Lo que nos indica que las cuentas por cobrar se vuelven efectivo cada 129 días. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al análisis del ciclo de pago. Con el ciclo de pago lo que nosotros queremos es aumentar o alargar lo más que sea posible la rotación de ciclo de pagos. En este caso, para la empresa A, tenemos una rotación de las cuentas por pagar de 168 días y para la empresa B de 135 días. Ya lo que nos dice que nosotros pagamos nuestras deudas cada 168 días, nosotros pagamos nuestras deudas cada 135 días. Lo que nosotros buscamos es aumentar nuestro ciclo de pago, por lo que la empresa A tiene una situación más favorable. Ahora, analizando el ciclo de caja entre la empresa A y la empresa A tiene 37 días y la empresa B 44 días. Nosotros habíamos indicado que el objetivo de la administración del efectivo es disminuir el ciclo de cajas. ¿Ya? En este caso, la empresa A tiene una situación más favorable, puesto que su ciclo de caja es menor, lo que nos indica que su riesgo también es menor. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2, que dice: una empresa comercializadora de chocolates vendió este año 50.000 unidades a bolivianos 28 la unidad y, y la compró a bolivianos 15. Además, su proveedor le da un plazo de 35 días de pago y el 80% de sus ventas es al crédito y los gastos mensuales es de bolivianos 300. Establezca su ciclo de caja y efectivo mínimo de operaciones. Vamos a comenzar con la solución. Acá tenemos los datos. Las ventas es de 50.000 unidades anuales.
el precio de venta unitario de 28 bolivianos, el costo unitario 15 bolivianos. Nos, nos da ya como dato las cuentas por pagar, porque nos dice, además, su proveedor le da un plazo de 35 días de pago. Entonces, ese es nuestro plazo de cuentas por pagar o la rotación de cuentas por pagar. Y nos dice, el 80% de sus ventas es a crédito y los gastos mensuales es de 300 bolivianos. El 80% de sus ventas a crédito, gastos mensuales, 300 bolivianos mes. Vamos a empezar. Nos dice, establezca su ciclo de caja y efectivo mínimo de operaciones. Vamos a empezar con el ciclo de caja, ¿ya? Para el ciclo de caja necesitamos el ciclo operativo, que es la rotación de inventarios, más la rotación de cuentas por cobrar. Y necesitamos el ciclo de pagos, que es la rotación de cuentas por pagar. En este caso ya nos da el dato del ciclo de pagos. Vamos a calcular el ciclo operativo, para lo cual necesitamos el inventario. El inventario va a ser las ventas por el costo unitario. Ya en este caso 750.000. Luego necesitamos el costo de ventas, ¿verdad? Entonces, el costo de ventas va a ser igual a las ventas por el costo más 300, que son los gastos mensuales, por 12 meses, porque estas ventas son anuales, ¿no? Entonces, estos gastos también deben corresponder a un año. Por eso multiplicamos por 12, lo que nos da un resultado de 753.600. Luego tenemos que calcular las ventas. Las ventas va a ser las ventas que se han realizado al año, la cantidad de ventas por el precio de venta, que en este caso es 28, lo que nos da como resultado 1.400.000. Luego vamos a calcular las cuentas por cobrar. Nos dice que el 80% de sus ventas es a crédito. Entonces, esa va a ser nuestras cuentas por cobrar. Las ventas de 50.000 por el precio de ventas por el 80%, ya que es el 80% se realiza a crédito, lo que nos da un resultado de 1.120.000. Y con estos datos ya podemos calcular nuestro ciclo operativo, ya que va a ser el inventario entre el costo de ventas por 360 más las cuentas por cobrar entre las ventas por 360. Y esto en base a los resultados que hemos obtenido anteriormente, lo que nos da un ciclo operativo de 646,28. Eso también se redondea al inmediato superior. Un ciclo de pagos de 35 y tenemos el ciclo de caja, 647 menos 35. Un ciclo de caja de 212 días, lo que nos indica que la empresa realiza sus pagos 612 días antes del momento en que cobra. Ya entonces la empresa necesita financiarse de alguna manera durante 612 días. Esto con respecto al ciclo de caja. Ahora vamos a pasar al cálculo del efectivo mínimo de operaciones. El efectivo mínimo de operaciones es igual al desembolso operativo anual sobre la rotación de efectivo. El del desembolso operativo anual hace referencia a los gastos operativos que la empresa ha realizado. En este caso nos da un gasto de 300 bolivianos al mes, pero nosotros necesitamos al año, lo multiplicamos por 12, lo que nos da un resultado de 3.600 entre la rotación del efectivo, que es 360 entre el ciclo de caja, lo que nos da como resultado un efectivo mínimo de operaciones de 6.122,44 bolivianos. Entonces, con el ejercicio 2, vemos la manera de determinar el ciclo de caja y también el efectivo mínimo de operaciones. Ahora pasamos al ejercicio número 3, que nos dice, la compañía Beta compra normalmente toda su materia prima sobre la base de crédito y vende toda su mercancía a crédito. El periodo promedio de pago es de 35 días y el periodo
medio de cobranza es de 70 días. La empresa posee en sus estadísticas que transcurre un promedio de 85 días entre el momento en que compra la materia prima y en el que se vende el producto. Nos pide graficar en una línea de tiempo la situación de la empresa y determine cuánto es el ciclo de caja de la empresa. Inciso B. Debido a negociaciones con el proveedor y reestructuración de las políticas dentro de la empresa, el periodo de pagos es de 50. Calcular el nuevo ciclo de caja. ¿Esta nueva reestructuración es conveniente para la empresa? Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar sacando los datos. Nos dice que el periodo promedio de pago es de 35 días, ¿no? Y el periodo promedio de cobranza es de 70 días. Esto es la rotación de cuentas por cobrar y esto es la rotación de cuentas por pagar. Y también nos dice que transcurre un promedio de 85 días entre el momento en que se compra la materia prima y en el que se vende. Esto corresponde a la rotación de inventarios. Con esto vamos a pasar a resolver el inciso A, ya graficar en una línea del tiempo la situación de la empresa y determinar el ciclo de caja. Acá tenemos la línea del tiempo. Como inicio tenemos la compra de materia prima hasta la venta de los productos, ¿ya? En esto tenemos la rotación de inventarios, que es de 85 días. Luego tenemos desde la realización de ventas a créditos hasta la realización de las cuentas por cobrar, tenemos la rotación de cuentas por cobrar, que es de 70. Ambos nos dan el ciclo operativo, que es de 155 días. Luego nos dicen que el ciclo de pagos o la rotación de cuentas por pagar es de 35. Aquí se realiza el pago al proveedor. Y con esto determinamos el ciclo de caja. El ciclo de caja en este caso de 120 días. El ciclo de caja nos indica, como ya les dije, que transcurre 120 días antes de cobrar el efectivo, después de que nosotros hayamos realizado el pago a los proveedores. ¿Ya? Durante estos 120 días, la empresa necesita financiarse de alguna manera. Ya, entonces el ciclo de caja es de 120 días. Ahora vamos a pasar al inciso B. Nos dice, debido a negociaciones con el proveedor y reestructuración de las políticas dentro de la empresa, el periodo de pago es de 50 días. ¿Ya? Antes, en una situación inicial, el periodo de pagos era 35, ahora es de 50. Se aumenta el periodo de pagos. Y ahora vamos a ver qué pasa con este aumento en el periodo de pagos. Nuestra rotación de inventario se mantiene 85, rotación de cuentas por cobrar 70, lo que nos da un ciclo operativo de 155 días. La rotación de cuentas por pagar es de 50 y como ciclo de caja nos da 105 días. Y como podemos ver en el análisis de la situación inicial y de la situación con la nueva política, con la situación inicial tenemos un ciclo de caja de 120 días. Y en la actual o en la nueva, con la política implementada, se tiene un ciclo de caja de 105 días, ¿ya? Lo que nos dicen que la reestructuración de las políticas que hace que el periodo de pago sea 50, es decir, que el periodo de pago se incremente, es algo favorable para la empresa, puesto que el ciclo de caja se reduce. Entonces, antes teníamos que iban a transcurrir 120 días antes de cobrar efectivos, después de haber pagado el inventario, después de haber realizado el pago a los proveedores. Ahora se reduce ese tiempo de 120 días a 105 días, es decir, que van a transcurrir solo 105 días antes de cobrar el efectivo, después de haber realizado los pagos a los proveedores. ¿Ya? Con esto concluimos la guía número
la guía número 11 de la administración del ciclo de efectivo, que básicamente es el cálculo del ciclo de caja y el análisis de esto, y poder aplicar estrategias para poder disminuir o reducir el ciclo de caja, ¿ya? Entonces, se requiere un buen análisis del ciclo de caja para realizar una buena planeación y presupuestación del flujo de efectivo a corto plazo, ¿ya? Y a través del buen análisis del ciclo de caja, también vamos a poder establecer mecanismos más adecuados de financiamiento a corto plazo. Y chicos, con esto concluimos. Eso es